resolver problemas en nuestro actual ahora. Bienvenidos a su casa, su canal, mi canal, Human Vibration, y recordarles que entre más seamos quienes sumemos la masa crítica, en quienes tengamos información nos apoyen con un me gusta, y asimismo si les parece contundente la información suscribiendo al canal y bien comencemos. En Hablemos de la Controversia, conflicto de los desequilibrios a raíz de lo que os ha venido aconteciendo, ya que os es mental en relación. El tema a las energías y dogmas nos han implantado a través de la psique. Plomo se centra en orbe burbuja, plomo invisible de materia, energía se atomiza de unión y estructura en los pensamientos. Que nos parlan en mentó de autóctonos en autónomos de energía, pues personalidad que nos confiere la en su identificación, nos refleja en la apariencia, en una pragmática voz lo es el hablar, nos adoctrina el pensamiento así como lo hacemos es al hablar. Del cual nos emerge en pensamiento sus ideas en palabras armadas en manera al vocabulario os teñidos en letras que nos armamos y ya no pensamos en letras sino más bien palabras compuestas según en el anaquel de palabras vocablos cargamos en de manera nos hemos forjado en carácter a vuestras formas nos tiñe la apariencia en sus formas maneras al hablar en tono. De sus tonos lo es al vestir en vuestras fachadas así lo es la voz una entonación de imitación en todas sus múltiples entonaciones en decir como lo es mensaje del cenzontle y sus 400 voces o cantos por así decir lo es la voz en todas sus imitaciones que nos implanta a característica de mis gustos y patrones de los egos me he conformado en sello cada 7 años desde mi nacimiento al tema de mi uso de razón ya que todo niño comienza a tener uso de razón a partir de sus 7 años de edad, y es basado en cada 7 años que se van sellando nuestras formas a nuestra presentación al decir a los 21 años de edad, que es más o menos que se define nuestro patrón llevaremos casi en decir por el resto de nuestra vida aunque cabe aclarar que puede haber ligeras modificaciones a nuestra personalidad, posiblemente a los 28 o incluso a los 35 años aunque siendo sinceros son ligeros. Los cambios después de haber sellado mis patrones en más o menos a su general manera me define entre los 21 y 28 y como bien mencioné podría haber casos en los cuales sí haya cambios un poco drásticos aunque de manera muy atípica ya que sí los han ocurrido y ocurren pero son casos muy excepcionales donde algún detalle en vida o sucesión a su paso le llevó a modificar en gran medida sus patrones de quién era. Pero como he dicho son pocos casos ya que la gran mayoría definimos a los 21 regularmente. Como es que seremos básicamente a lo largo de nuestra vida aunque como he dicho, sí puede haber pequeños conceptos de modificación pero no tan lejos de cómo nos definimos a nuestra mayoría de edad en los gustos y formas me conforman a mi personalidad, he venido forjando en región, país, idioma o patria se me ha permitido. Mostrando el patrón de inteligencia en artificie de mis artificiales son mentales y físicas son las coyunturas me plasma el cerebro de todo lo que veo fuera en una superposición de tercera dimensión. Llamémosle largo, alto y ancho en todas sus constituciones de la materia en sólidos, líquidos y gaseosos. No importando el químico hablo en genera en sus estamos de la materia y qué formas me condicionan y coinciden de coincidencias supuestas de casualidad. Os persiguen por cielo, tierra y mar a las desapercibidas supuestas de todo lo que se sale del patrón del impuesto sistema nos condiciona en sus implantes valores os conceptualiza las emociones en presentación de una sociedad dictada de moral supuesto de valor. Cual este no es ningún valor pero si a las maneras os adoctrinan y adiestran los medios de comunicación y sus derivados en decir radio y televisión como así su impresos nos han venido narrando el cuento de hombres de plastilina en decir carne y hueso, a moldes de moldura, sois hechos. Escala de carácter humanoide de 5 dedos es el concepto, no importando su genética o morfología sino y más bien basado partiendo en esta escala, que de 2 piernas, así mis 2 brazos, que en mis extremidades son en sus 4, al comando circunda mi cabeza que comanda, mis supuestas órdenes, que son dependencia de todo lo que nos han venido en haciendo dependientes y creemos ser independientes, en decir implantes valores psicológicos y rutinas horarios nos dictan para comer, en rutina de un sistema comercial de sus ofertas y demandas para hacernos buenos comensales y clientes consumistas en este de mundo de consumo, nos crean necesidades. Donde según el nutriólogo hay que comer 5 veces al día. Y para ser buenos clientes y por ende mantener el estómago trabajando todo el día para aletargarme la mente y ya no diré del letargo nos provoca la carne, rica en sus proteínas y ácido úrico,
así como el sufrimiento adquirimos del animal. Ya que en su proceso le realizan que no es nada bonito, digamos, además del sufrimiento, adquirir también patrones al instinto en carácter a su comportamiento animal, a su energía y a su carne, muestra carente de vitaminas o minerales, pero rica en proteína y ácido úrico, y recuerda que somos lo punto que comemos muerto coméis. Y todo esto mencionó es por la cantidad de liquidez que gasta el cerebro en mandar al estómago para poder digerir dicho alimento, ya que la carne es uno de los más difíciles para el cuerpo humano en digerir, por ello nos ocasiona letargo en su pequeña o gran medida en decir mal del puerco. Después de comer dicho alimento e inclusive algún otro en abundante forma sin medida nutricional requiere mi cuerpo, y así que si no como a la hora me programe, me dolerá la cabeza. En lugar de comer cuando realmente el cuerpo necesita comer por llegar con hambre y no programación, ya que el cuerpo humano solo ocupa comer 2 veces al día, poco después del ayuno y al atardecer, casi por decir anochecer, en manera no programada, sino que en tu ayuno actividades ejecutes sea cuales fueran te permita llegar, y verás que así será después de. El ayuno, en cabe aclarar, no es obligado, ya que se puede meter algo previo al decir primer comida. Pero bueno, lo habló al ayunar en según me dicta Ayurveda, pero bueno, sigo con el tema ya que si no en detalles me quedó en la chorcha, como por decir a la plática de otros conceptos, ya que de una cosa me llama a otra. Pero habló en general a mis conceptos palabras a destiempo. Me emite ligeramente el pensamiento, ya que este en teoría viaja más rápido que la luz. Pero decir que basado en los implantes valores de la personalidad llevamos es que son puras penas, miento. Nuestras oraciones, pensamientos, pues es en anclados valores que nos universalizan en un sistema social. De carácter a la naturaleza lo hacen los animales en su instinto, a diferencia de nosotros del ser inteligencia supuesta racional. En sociedad a nivel global, es decir en social, somos de aglomeraciones idiomas, pues es que en sus 7 enhebras, enhebro a su cerebro, ya que me semejo, en semejanza de lado a lado, emparejando mis duales formas a pesar de concebirme en unidad de un solo sexo, cuando vengo de 2 sexos diferentes, ya que decir que no hay quien pueda venir de macho macho, o de hembra hembra, pues según nuestra naturaleza es heterogénea de etéreos, en cruzas de carácter dual en su sexualidad, pues es en digital forma biológica, que se arma por su astral. Y el cordón le liga a su cuerpo en sus múltiples cuerpos, como los es el áurico, etérico, cuerpo vital, cuerpo mental, cuerpo de emociones, sensaciones mesensoriales, sensualizan mi piel, forro de tejidos, nervios, músculos se ligan a mis huesos, así como mi cuerpo sexual enraiza mi descendencia y todo enlaza a mi átomo del alma a través del nervio vago, os regulariza nuestro ADN. En programación de sus metafísicas formas y leyes mentales concebimos la realidad en sus formas y reglas, en de arriba a abajo, en toroide y arco, al ojo a ojo, centran de sus lado a lado, en decir de ojo a ojo, de diente a diente, como de hombro a hombro, así de costilla a costilla, en cadera a cadera, su rodilla a rodilla, codo a codo y tobillo a tobillo. Entonces son lados que corre y se regresa la canica después de 4 ciclos. Para circundar mi cabeza en su medusa serpentina de 2 lados físicos y 2 invisibles implícitos deberán en son 4, y estos generan 3, me tridimensionalizan lamentada forma. Ve la cabeza en sus largo, alto y ancho, en sus 3 estados de la materia, sólido, líquidos y gaseosos, en la enramada de la supuesta casualidad. Que no existen las casualidades, a más tan solo el gran coincidir. Por ello mis 4 dedos rectos me circundan con el dedo que se me disloca en 3, así que llevo 7 dedos, en razón a la concesión de concepción de mi racionalidad, antes que en razón en noción acásico que se me en conciencia, y que por ende de los múltiples entes me ansían mis dientes, ya que esto se teje en el suéter y nos une por el hilo infrarrojo, estela del telar en telares de estelas, como es arriba así abajo y nunca como es abajo así arriba.
Así arriba, sino más bien hacia arriba primero bajo y así primero dentro que fuera y si fuera es porque así dentro ser es en conciencia libre razón y razonamiento más si a comprensión por encima del pensamiento ya de la sangre irradiamos en oxigenación y esta saber y es en cual fluye mi personalidad en liquidez cargo de químicas maneras equilibran mi bien. Estar de la materia biología y orgánica en vital de mis vitales formas me regenero en regeneración de mis células en consistir consintiendo en de mi 75% agua, 12% tierra, 8% aire. 5% fuego es que mi átomo me une a fuerza de implosión en implantes me encierran en característica de caracterizaciones me posesión de mi posición es posesionado el que piensa en energía sin concepto de meditación concepto de unión e imaginación os atrae la energía al pensamiento por ello se dice que la energía sigue al pensamiento creo es así, y por ello. Es que todo en la mística, séase en palabras que se unen a otra palabra como lo es pensamiento dos palabras y entre es una sola y entretenimiento son dos y así muchas se conforman para armar otras palabras en una sola compuesta de uno o dos o incluso muletillas que palanca de palabra también más se transformen en una sola palabra conformada por dos o tres es que hay referencia en similitud. Semejanza o de igual forma lo es porque ya que la casualidad no existe a más tan solo el coincidir de todas las formas en mensajes conceptos se causa sea el mensaje os llegue en interpretación sea verbal, escrito o, a sonido séase la emisión, pues, déjame te digo, que supuestamente efectuamos vosotros, vuestra voz y está, es solemne de su energía. En temas a sus palabras cuentos se identifiqué, en todo lo que se nombró a forma de verbo y se escuchó ya que por ello, se dice que quien no habla Dios no le oye, pues, si no hablas como te oyes, y Dios es verbo y une el verso, en vuestro universo, ya que en todo a esa tono de sus pensamientos. Y que estos me emergen, por la energía de la interna y biomolecular red de energía entérica que viaja por el Wi, en sus meteorologías meses etéreos en estéreo y lógica en áurica. Ambiente atmosférica y templa nuestro termo permean de permeabilidad noción de temperatura, le contempla a nuestro temperamento en su sello caliente o frío. O tibios os regulariza la personalidad de energía calentura median los valores implantes psicológicos, a través de una regulada modulación os modulan los modales y median vuestra actitud en comportamientos y respetos y regularizamos a 36 grados es que es tibia nuestra sangre. Así sin tener baño María pero si de valores rutinas disciplinas emblemas adiestran y os adoctrinan la esencia en posesión de una identidad os posesiona en todos vuestros egos alteran nuestra personalidad, en implantes valores de nuestras emociones nos conmocionan las enfermedades en nuestras emociones. Nos conmocionan las enfermedades en nuestras emociones, pues es que son rígidos y flexibles. Los huesos si se mueven en aparente movimiento sin pilas, pero si en estático magnetizan nuestro capilar, pues nuestro cerebro eléctrico es, desde facultades autónomas por así decir ya que la personalidad es energética. Anímica en así nos anima la madre tierra de animal lo es en instinto a vuestras formas codifica lo inanimado de animalizaciones en sus leyes físicas y sus anomalías su cinta de independientes supuestos cuando somos carentes de independencia, por el subconscientes huésped nos permite tener vida y reparación sin saber de sus formas activas a más tan solo tener su reparación. Así nos avisa de ir a nuestras necesidades de forma automática. Pensamos ser y tener dominio sobre esto y es asimismo en sus formas que vemos y oímos sin pedirlo y que por ello Dios se sitúa está en todo lo que vemos y oímos. Ya que es gracias el que oyes y ves y no a la red de multitudes caminan igual que tú, por ello estamos hechos a semejanza y por ello se dice quien tenga ojos que vea y oídos que oiga pues no habrá peor ciego que aquel que no quiere oír, pues es decir ya estás ciego. Y lo único que haces es oír y sentir. ¿Cómo habrías de negarte a oír, si es de las principales formas con las que concibes en sientes y que existes y por ende no habrá peor sordo que aquel que no quiere ver, si ya estás sordo porque habrías de negarte a ver? Serías de lo peor siendo a ese dicho en de la materia, venís a carne y hueso pues es en toda nuestra red.
en su interna red neuronal transmisora de neuronas, Internet, a través del viento por sustancia sutil de vibración a través del viento a sus kilómetros por hora en inglés dicho como wind child, como bien también el wifi viaja en ondas, y a todo esto en refiero a vibración con codificación, os codifican en microondas de radiofrecuencias así como viaja la red wifi a través del aire por la net interior, pues es en red estación que nos oxigenamos la sangre, que por agua cargamos a través de nuestros distintos fluidos, os regulariza la respiración, emitimos sonido y vibración en su toda vuestra energía, sea en cualquier relación, según vibramos por ondas a nuestra radio cabeza es de noción vuestra estación de radiofrecuencias a través de AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada, en circunferencia de mis diámetros, mis perímetros, mis radiofrecuencias de la personalidad se identifica en todas sus fachadas, sonidos y emisiones, y que es en su composición 1000% egoica. Es decir, puro ego es que está hecha la personalidad, y estos son agregares de energías ambivalentes, de decir entes elementales sutiles de energía por ambiente, y estas en carácter a la naturaleza se alimentan de otras energías para subsistir, por ello que nos alimentos también de emociones ajenas constantemente, sea para bien o para mal, pero en estos tiempos donde la personalidad se altera de todos sus egos y se posee en su razón a carácter narcisista, por ello tanta separación y competencias implícitas de llamémosle separación de la dualidad, y por mucho o poco orillándose a una soledad por inconformes situaciones de comportamientos sociales de todo mundo quiere ser y nadie es. A más tan solo la supuesta manera dice que es en sus personales formas le son en particular manera en sus psiquis se centra la psique un enigma que nos dogma el alma, en conforme a los egos en sus formas cuales fuesen y me haya asentado, en gustos de los sellos, le di a mi vehículo físico de sus formas al hablar. En tono de entonaciones tonitos emito en según mi timbre de la voz, en sus múltiples timbres y tonos de sus letras, que en palabras es decimos que pensamos, y es en palabras conceptos que lo hacemos y ya no en letras, sino en palabras me identifican en su idioma y fonética, sea en su lingüística, o su semiótica en cualquier modismo. Según región, país u zona crecí, y en acento de ciudad he crecido y es en mis conceptos de modalidad al modismo. En los gustos me fui entendiendo, en así venir escuchando a mi entorno lo que mi oído, oye gracias a que puedo oír, por mí, ya que todo lo que escuchas, lo produce tu lado izquierdo, a la velocidad de la luz y se, lo transmite al derecho, ya que por ello, el izquierdo es sordo, pero gracias al derecho. Este oye y le agradece oyen en mutualidad generando todo lo que tiene autonomía, en red maya fuera de nosotros todos autónomos, de esta realidad lo producimos cada quien, sin ser dueños de cada autonomía por ello todo tiene su derecho de cantar su canción, empero es en Dios que gracias a Él, es que oímos todo lo que sucede. Es en gracias a que yo puedo oír a través de Dios y que todo sucede en sonido familiar o ruidos cuales estos séanse, y así mis tonos entonación voy adoptando características de patrones me hayan gustado de algún familiar o cercano haya conocido en modos a mi estilo me cargo en personal manera tono a mis tonos y me quede con forma de conceptos. Ya sé en timbre de su estero en respiración autónoma. Nos respira el ser sin preguntarnos. Por ello qué bueno que al ser no se le olvida respirar, si no ya estaríamos muertos, entonces, saber que la respiración es de forma autónoma, en decir automática que si se me tapa la nariz, en reacción abriré la boca. Para en subsecuente a causa mi efecto acción de supervivencia emite mi reflejo al instinto y sin preguntar inmediato me ejecuta en responsabilidad mi supervivencia, del animal llevó siendo yo huésped de personalidad ego supervivencia es esta palabra compuesta de dos, ya que es muy distinto en decir, como lo es al sobrevivir, por ello. Es el respiró de forma natural autónomo carente de vuestra independencia, más si autónomo soy de mis facultades mentales os facultan de profesión mis oficios en un pragmatismo certifica y os faculta, para ejercer y producir para subsistir. Y aunque seamos en decir a espasmo conscientes de inherencia al subconscientes, lo es vuestra subpersonalidad en subsecuencia de acciones en paralelo emparejan mis lados.
Que no son par pero sí emparejan, por ello par de zapatos emparejan pero no son pares. Si no nones a cada uno le hace falta su izquierdo y su derecho, es por tal que a pesar de llevar la mitad de mi madre, también llevo la mitad de mi padre. Pero vengo de dos seres completos, por ende aunque no logre ver a estos te diré que llevas dos pies derechos aunque uno no se logre ver, ya que al paso que doy me sigue el otro sin preguntar. Por eso no hay quien pedalee vuestra propia bicicleta, ya que ésta se pedalea con dos pies únicamente, ya que el punto que gira y jala la cadena ubica los pedales pegados a sus costados y en situando un pedal arriba y uno abajo, con engrane de giro para oscilación circular y su grado de fuerza o avance según su rodado. Ya que así lo es a nuestra bicicleta de dos pies y un solo asiento, pero que si en su defecto por alguna circunstancia un pie me faltará, lo que me quede por extremidad hará su función en similitud a movimiento, por como dije en paralelo al paso me sigue sin preguntar el otro y recordar que un lado es tonto, ciego, sordo y mudo y por ahí hay que adueñarnos de nuestras formas del ser y en dejar de identificarnos de su posesión personal. Cree y estima la personalidad que va viva de sus enramadas montañas, oscilan sus novelas y le caracterizan sus obras al teatro en lugar de quedarnos con la identidad y más no la identificación, ya que es por intermitencia en nuestro miasma un egregor energético llamado arconte, o te desapegas o este te invadirá en posesión de tus anímicas, desplazando tu esencia del alma, quedándose con tu cuerpo en entidades lo desean, y a más de ello diré es por ello que todo el aire que respiramos oxigena nuestra sangre en raíz. A la razón de la energía os caracteriza nuestra personalidad en mente, doctrina y arraigo, adiestramiento por innata añadidura los es por concepto nuestro pensamiento en su constante oscilación recurrente en sus múltiples soplos me inhalo y exhalo, en energía. En los gustos me fui entendiendo, en así venir escuchando a mi entorno lo que mi oído oye, gracias a que puedo oír, por mí, ya que todo lo que escuchas, lo produce tu lado izquierdo, a la velocidad de la luz y lo transmite al derecho, ya que por ello, el izquierdo es sordo, pero gracias al derecho. Este oye y le agradece oyen en mutualidad, generando todo lo que tiene autonomía, en red maya fuera de nosotros todos autónomos, de esta realidad lo producimos cada quien, sin ser dueños de cada autonomía, por ello todo tiene su derecho de cantar su canción, empero es en Dios que gracias a Él, es que oímos todo lo que sucede. Es en gracias a que yo puedo oír a través de Dios y que todo sucede en sonido familiar o ruidos cuales estos séanse, y así mis tonos entonación voy adoptando características de patrones me hayan gustado de algún familiar o cercano haya conocido en modos a mi estilo me cargo en personal manera tono a mis tonos y me quede con forma de conceptos. Ya sé en timbre de su estero en respiración autónoma, nos respira el ser sin preguntarnos. Por ello qué bueno que al ser no se le olvida respirar, si no ya estaríamos muertos, entonces, saber que la respiración es de forma autónoma, en decir automática que si se me tapa la nariz, en reacción abriré la boca. Para en subsecuente a causa mi efecto acción de supervivencia emite mi reflejo al instinto y sin preguntar inmediato me ejecuta en responsabilidad mi supervivencia. Del animal llevo siendo yo huésped de personalidad ego supervivencia es esta palabra compuesta de dos, ya que es muy distinto en decir, como lo es al sobrevivir, por ello. Es el respiro de forma natural autónomo carente de vuestra independencia, más si autónomo soy de mis facultades mentales os facultan de profesión mis oficios en un pragmatismo certifica y os faculta, para ejercer y producir para subsistir. Y aunque seamos en decir a espasmo conscientes de inherencia al subconscientes, lo es vuestra subpersonalidad en subsecuencia de acciones en paralelo emparejan mis lados. Que no son par pero sí emparejan, por ello par de zapatos emparejan pero no son pares, sino nones a cada uno le hace falta su izquierdo y su derecho, es por tal que a pesar de llevar la mitad de mi madre, también llevo la mitad de mi padre. Pero vengo de dos seres completos, por ende aunque no logre ver a estos te diré que llevas dos pies derechos aunque uno no se logre ver, ya que al paso que doy me sigue el otro sin preguntar.
Por eso no hay quien pedalee vuestra propia bicicleta, ya que ésta se pedalea con 2 pies únicamente, ya que el punto que gira y jala la cadena ubica los pedales pegados a sus costados y en situando un pedal arriba y uno abajo, con engrane de giro para oscilación circular y su grado de fuerza o avance según su rodado. Ya que así lo es a nuestra bicicleta de 2 pies y un solo asiento, pero que si en su defecto por alguna circunstancia, un pie me faltará, lo que me quede por extremidad hará su función en similitud a movimiento, por como dije en paralelo al paso me sigue sin preguntar el otro y recordar que un lado es tonto, ciego, sordo y mudo, y por ahí hay que adueñarnos de nuestras formas del ser y en dejar de identificarnos de su posesión personal. Cree y estima la personalidad que va viva de sus enramadas montañas, oscilan sus novelas y le caracterizan sus obras al teatro, en lugar de quedarnos con la identidad y más no la identificación, ya que es por intermitencia en nuestro miasma un egregor energético llamado arconte. O te desapegas o este te invadirá en posesión de tus anímicas, desplazando tu esencia del alma, quedándose con tu cuerpo en entidades lo desean, y a más de ello diré es por ello que todo el aire que respiramos oxigena nuestra sangre en raíz. A la razón de la energía os caracteriza nuestra personalidad en mente, doctrina y arraigo, adiestramiento por innata, añadidura los es por concepto nuestro pensamiento en su constante oscilación recurrente en sus múltiples soplos, me inhalo y exhalo, en energía. De voz a la entonación creo que soy o he sido cuando es mi voz solo un boceto de múltiples formas de imitación, sonido de entono, a mi tono son todas sus fonéticas en graves, agudos o esdrújulas, es la voz en todas sus maneras. Solo soplo de múltiples sonidos de imitación nos sellamos en maneras a la energía de nuestra esencia, nos brindo el zodíaco y en nuestra libertad adornamos con la personalidad de Mika, selló apariencia, energía que nos posee las formas del actuar y vivir en según el patrón fuimos adaptado, pues la personalidad se sella con sello de modificaciones cada 7 años. En razón al concepto del sistema social, haciendo ligeros cambios según la personalidad, adaptamos la apariencia en los implantes valores sociales, y se estandarizan al concepto moral. En sociedades vivir a patrón de los derechos os conforman en cada patria y país a sus estados, municipios o distritos. Aunque a los 21 más o menos es cuando definimos nuestra identidad, llevaremos en decir a lo largo de nuestra integrada apariencia a sus gustos se comienza a desarrollar y basado en las creencias y valores de casa. Es que basará en medida a una prudente educación adicionada de sus vivencias le encaminen a circunstancias caracterizan en relación a nuestra energía y en cara del encaremos, con debida diligencia, congruencias, ideas y coherencia en pensamientos a razón del sentido más común. Os dimensiona lo que creemos y así en respetar a otras formas de creencias o costumbres según el sano juicio en libre albedrío antes de juicios, aunque decir a una forma moral, nos hace en status quo. Dicho así, en de relaciones y estatus sociales en círculos me entrelacen, en y donde encajamos y crecimos o incluso por migración y cambios de hábitat en adaptación de capacidades de hábitat, partiendo de una prudencia lejos de los valores os radicalizan como seres humanos, será más a un tema de conciencia al decir seres vivos y civilizados. Antes que humanos divisores de ideas y territorios, que si bien se entiende la división entre comportamientos de carácter al instinto de forma subyugamos en razón a la interrelación de un interactuar, y enmendrar imposición por remendar en determinar el sentir bajo valores nos desintegran la reputación basado en la dictadura de una ensoñación social. Sin saber a más tan solo del caminar nos dictan las maneras de un sistema comercial, global de consumismo en los gustos en un mundo, donde venimos a diestra y siniestra. En relaciones y grupos por parvadas en almas familiares desentrañando papeles diversos en sus diversas formas y roles dentro de un estereotipo de formas a la concepción de una conquista relación por interacción y contexto de nuestras formas oraciones a las emociones nos conllevan al patrón de la personalidad se gesta y cierra su energía forma que es la que me sitúa en mí.
Sí que de ser una persona en mis personales formas tal vez en semejanza a multitudes en habrá por ahí una energía similar y hablé como yo tal vez a manera y forma pudiera ser posible ya que se repiten patrones en todos los seres vivos regidos por los astros y como con fecha de caducidad. Ya que si hacemos sumas, restas y expansiones demográficas veremos que es perecedero todo lo que empezó, tiene que haber un final en un mundo de ciclos donde se encierra nuestro pasar en circunferencia, la Tierra gira bajo su propio eje, y recordad que sois hijo de la Tierra, así que adueñarse de vuestra identidad. Antes que la identificación me lleva de energía y patrones autónomos y estos me facultan en facultades autónomas y me llevan a profesiones ejercer para producir en sustento y vivir haciendo en pragmática líneas de tiempo paradojan de historias convergen de paralelismos muy por fuera conocemos entonces esa personalidad de atuendos de egos cierra a los 21 tentativamente pudiera hacer en haber más en ligeros cambios. Pero regularmente nos dedecimos en el yo de nuestra forma alrededor de los 21 años de edad, que, es la mayoría de edad, se os marca más o menos. Y ya hemos adquirido el patrón con el cual más o menos en presentación a nuestra fachada y a sus formas me han agradado de aquello que me enseño a hablar según en sus maneras binarias en sus abecedarios vocales y sus reglas en todas gramas masticas. Como místicas encerrando a los personajes que creen y han ureido que son quienes dicen que piensan en quienes dicen que hablan cuando habrá en algún alguien con tus mismas entonaciones y gustos o formas diferente morfología pero tu misma escancia en voz y tonos casi como en gustos se dice tenemos repeticiones por ello se dice y se ha dicho que de día. El hablo y se dice que el diablo hará las voces de tus seres queridos en sus todas formas y sonidos. La voz es instrumento de imitación en todas sus formas sonidos según lo que hayamos oído y nos parecido de agrado y vamos sumando en característica a nuestro modismo de nuestra personalidad vamos forjando casas 7 años por ello hablemos de abriendo los ojos de nuestra dualidad. Ahora un mensaje de nuestro venerable maestro Samael. Es por difícil que sea, esta acción inteligente no es el resultado de ninguna reacción. Cuando percibimos el hecho, el problema, cuando nos damos cuenta del hecho sin afirmarlo, ni negarlo, ni explicarlo, cuando ni aceptamos el hecho, ni lo rechazamos, entonces viene el silencio de la mente. En el silencio florece la intuición. Del silencio brota la acción inteligente que resuelve totalmente el problema. Solo en la quietud y en el silencio mental hay libertad y sabiduría. El conflicto mental es destructivo y ruinoso. El conflicto mental es el resultado de los deseos opuestos, queremos y no queremos, deseamos esto y aquello. Estamos en contradicción constante y esto, de hecho, es conflicto. La contradicción constante que existe dentro de nosotros, se debe a la lucha de los deseos opuestos. Hay constante negación de un deseo por otro deseo, un empeño se sobrepone a otro empeño. No existe un deseo permanente en el ser humano, todo deseo es pasajero, quiere un empleo y luego que lo tiene, desea otro empleo. El empleado quiere ser gerente, y el cura quiere ser obispo. Nadie está satisfecho con lo que tiene. Todo el mundo está lleno de deseos insatisfechos y quiere satisfacción. La vida es una sucesión absurda de deseos, fugaces y vanos. Cuando comprendemos profundamente que todos los deseos de la vida son fugaces y vanos, cuando entendemos que el cuerpo físico es engendrado en el pecado y que su destino es la podredumbre del sepulcro, entonces nace de esa profunda comprensión la paz verdadera de la mente, desaparece la contradicción y el conflicto. Solo la mente que está en paz puede resolver problemas. La paz está en el silencio de la mente. La contradicción surge de la terquedad, cuando la mente se aferra a un solo deseo, cuando quiere que a toda costa, cueste lo que cueste, se realice su deseo, es lógico que tiene que haber conflicto. Si observamos cuidadosamente a dos personas que están discutiendo un problema, podremos confirmar que cada persona se aferra a su deseo. Cada persona quiere ver satisfecho su deseo, y esto, como es natural, forma conflicto mental. Cuando resueltamente vemos la vanidad de los deseos, cuando comprendemos que el deseo es la causa de nuestros conflictos y amarguras,
Entonces adviene la paz verdadera. Práctica. Sentado en un cómodo sillón, o acostado en su cama, cierre sus ojos. Luego concéntrese en su interior estudiándose a sí mismo, investigando sus deseos, sus contradicciones. Es necesario que usted comprenda cuáles son sus deseos contradictorios para que conozca así las causas de sus conflictos internos. Con el conocimiento de las causas del conflicto mental adviene la paz de la mente. Practique usted diariamente este sencillo ejercicio. Es necesario que usted se conozca a sí mismo. Escrito del nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Introducción a la Gnosis. Human Vibration.